En este video vamos a hablar de la importancia de las gráficas para hacer un análisis gráfico preliminar de mi base de datos. Es importante conocer que las variables, el tipo de mi variable va a influir en el tipo de gráfico que vamos a seleccionar, ya que no se puede agarrar cualquier tipo de gráfico para todas las variables. Tenemos que conocer qué tipo de variable tengo. Por ejemplo, la gráfica de barras me sirve únicamente para datos categóricos y el histograma es para variables continuas. Visualmente los dos se ven muy parecidos, pero tienen ligeras diferencias que vamos a ver en un momento. Los gráficos de dispersión son para variables predictoras. La que va en el eje X puede ser discreta o continua, y en el eje Y usualmente pone una variable de respuesta que también puede ser continua, también puede ser discreta. Los gráficos de caja son para variables continuas y también se pueden ver de forma agrupada de acuerdo a una variable categórica. También tenemos las tablas cruzadas, que si bien no son gráficos, son tablas de dos dimensiones que nos ayudan a identificar si existe alguna interacción entre dos variables categóricas. En el caso del gráfico de barras lo vamos a identificar porque las barras están separadas. En el caso del histograma las barras están juntas. El gráfico de barras se ocupa para datos categóricos. Es útil para saber cuántas categorías existen, pero si existen demasiadas categorías el gráfico ya no sería visualmente estético, y aquí lo que se recomienda es de que las variables o las categorías que son menos representativas se agrupen en una sola barra. En la parte de abajo te pongo el código de R con los principales parámetros para poder crear un gráfico de barras. Posteriormente vamos a hacer un ejemplo en R para cada tipo de gráfico. El histograma es un gráfico muy importante que usaremos bastante. El histograma es para variables de tipo continuo. Usualmente nos ocupa para saber si mis datos son de acuerdo a una distribución normal, ya que la forma del histograma se puede interpretar y a partir de ahí podemos conocer más sobre nuestra variable. Podemos saber si nuestra variable se ajusta a una distribución normal, si tenemos datos atípicos, si hay una fuente de variación que ocasiona mediciones repetidas, o podemos saber si nuestra información ha sido manipulada. En este caso tengo un ejemplo en donde en el histograma se utilizó un código 99 para representar un caso particular para el encuestado. Aquí lo ideal sería que identificar estos casos, saber que realmente es una codificación que se ocupó para a lo mejor decir que el encuestado no quiso contestar, por lo que esta información tendría que eliminarse del histograma, volver a generar la imagen y a partir de ahí estudiar el comportamiento. En este otro caso tengo que se registraron ingresos de los contestantes y aparece una barra donde el valor del ingreso registrado es de 150,000. Aquí lo importante sería investigar, ¿realmente tantas personas contestaron que tienen esa cantidad de ingresos, o es posible a que se agruparon ingresos de 150,000 o más? Si es así, tendría que yo modificar mi información para poder estudiar correctamente el resto de mis datos. Al eliminar un conjunto de datos, eso haría que son datos atípicos, esto provocaría que mi histograma cambie totalmente la forma. En el caso del gráfico de pastel, tenemos que se ocupa únicamente para variables categóricas. Aquí la recomendación es que tanto con el gráfico de barras como con el gráfico de pastel contemplemos únicamente las principales categorías, y si hay demasiadas, agrupar en una sola todas ellas para que el histograma sea más estético, o que en este caso mi gráfico de pastel también se vea más estético y sea representativo. Usualmente en el gráfico de pastel se ocupan porcentajes para representar cada categoría. Los gráficos de caja son para variables de tipo numérico o continuas. Se usan tanto para predictores como para variables de respuesta, pero también es útil que cuando existe una variable categórica que me puede agrupar la variable de interés, se puede ocupar para conocer mejor la distribución de mis datos. Por ejemplo, yo aquí podría tener
el peso o la edad de mis contestantes separados por género, ya que puede haber mucha diferencia en la variable estudiada de acuerdo a una variable categórica. El gráfico de caja se interpreta de la siguiente manera. La línea que se encuentra en medio me indica el valor de la mediana. ¿Cuál es el dato que se encuentra a la mitad? Que sería el percentil 50. Si los datos están centrados, es decir, si la variable también se ajusta a una distribución normal, el histograma se va a ver centrado y la mediana va a coincidir o va a estar muy cerca de la media aritmética. ¿Cómo sé si esta variable se encuentra centrada como una distribución normal? Porque los bigotes de la caja, es decir, lo que se encuentra en los extremos, tiene la misma dispersión. El comienzo de la caja, eso que se llama bigote, me indica que desde esta línea hasta el comienzo de la caja representaría el primer cuartil, o sea, el primer 25%. Del comienzo de la caja a la línea media sería el segundo cuartil, del percentil 25 al 50, de la línea de la mediana a el extremo derecho de la caja sería otro 25%, que sería el tercer cuartil, que sería el percentil 50 a 75, y el extremo derecho me representaría el último 25%, el cuarto cuartil, que sería del percentil 75 al 100. Esto me ayuda a saber, bueno, qué porcentaje de datos se encuentran alrededor de la mediana, y la caja sería el 50% de mis datos. Por ejemplo, en el caso de esta variable tengo que las mujeres, el 50% de las mujeres tienen una medición en esta variable desde 36, 37 aproximadamente hasta un 53, un 54, más o menos. Ese sería el 50% de las mujeres. El gráfico de caja también tiene la ventaja de que me ayuda a conocer si existen variables atípicos. Si eso existiera, podría haber un punto muy alejado de algunos de los bigotes de mi caja. Y esto me ayudaría a poder identificar si existen datos atípicos. Si analizas tu variable de forma general y ves datos atípicos, lo recomendable es que busques si existe una variable categórica que te permite segregar la información para saber si esos datos atípicos realmente lo son. Aquí podemos ver un gráfico de caja para una variable continua que está agrupada por 4 categorías. Los puntos que se encuentran alejados de los bigotes serán datos atípicos que tendríamos que investigar después para ver si son realmente mediciones normales o son algún error de captura, un error del muestreo, y tomar la decisión si los vamos a conservar o los vamos a eliminar. Tenemos las tablas de contingencia o tablas cruzadas. Estas son para variables de tipo categórico, para que tienen 2 o más categorías. Son útiles para saber la distribución de los individuos o de mis observaciones de acuerdo a estas 2 categorías. Van a ser útiles para hacer pruebas estadísticas que tienen que ver con buscar la relación entre 2 variables categóricas. La forma común de representarlas también puede ser por frecuencia, o también puede ser en base a una proporción, un porcentaje. En el caso de los gráficos de dispersión, tenemos que son gráficos para 2 variables. Lo regular es que la variable X o el predictor se ponga como horizontal y la variable de respuesta o la variable dependiente se ponga en el eje vertical. Si nada más se desea conocer la correlación entre 2 variables, sin importar quién es independiente y quién es dependiente, el orden no importa. Aquí lo importante es reconocer en qué eje está situada cada variable, porque puede ser discreta o continua. Esto ya después se analiza para saber si mis datos tienen relación o no. Esta gráfica va a ser muy útil para análisis de regresión. Y el gráfico de dispersión se suele combinar junto con la línea recta derivada de un modelo lineal para saber si existe una relación lineal entre 2 variables. En el caso de la correlación también tenemos un gráfico compuesto que se llama matriz de correlaciones, que me permite identificar correlaciones de múltiples variables. La forma de interpretarlo
es identificar sobre la diagonal cuál es la variable que está mostrada, para que así, por ejemplo, en este gráfico que tengo seleccionado, puedo ver que en el eje X sería la variable X2 y en el eje Y la variable X1. Solamente ocupamos analizar una parte de la diagonal, ya sea la diagonal inferior o la superior, ya que es un reflejo. El reflejo de este gráfico sería este de aquí, en donde ahora en el eje X sería la variable X1 y en el eje Y la variable X2. Esto es útil para representar gráficos de correlación de muchas variables a la vez y saber qué tipo de relación tienen. Igual, aquí lo recomendable sería que este gráfico se ocupe para pocas variables a la vez, ya que si son muchas no se va a poder ver bien la relación o va a estar muy saturado y va a ser difícil de leer. También existe otro gráfico en R que es un gráfico de correlación en 3 dimensiones. Este gráfico es interactivo, me permite ver la relación entre 3 variables y lo puedo rotar. De tal manera que yo puedo ver la relación de mis 3 variables al mismo tiempo y lo puedo girar para conocer mejor la distribución de esta información. Para practicar los gráficos en R vamos a ocupar la base de datos que hemos manejado en los vídeos anteriores, que es la de la calificación de 3 test de personalidad que hemos visto anteriormente. Esta librería se encuentra dentro de... Este paquete más bien se encuentra dentro de la librería Psich que vimos anteriormente. Renombré esta base de datos como una variable que se llama datos. Podemos ver que tenemos mis variables de género, educación, edad y las calificaciones de los tests ACT, SAT-V y SAT-Q. También lo que hice fue decirle a R que me transforme la variable de tipo numérico a factor para que sea más fácil para el programa identificar que es una variable categórica. En los gráficos que vamos a ver los diferentes parámetros para poderlos personalizar. Un parámetro que ocuparemos es el del color para darle un tema específico a nuestros gráficos. En R solamente ocupamos los colores escritos por su nombre, aunque también tienes la opción de darles los colores en formato RGB o CMYK o también hexadecimal. Para conocer los colores por su nombre, podemos ocupar la función colors. Y esta me va a desplegar todos los colores que existen con nombre dentro de R. Y con estos, bueno, solamente es cuestión de probarlos para ver específicamente cómo se ven. De esta lista voy a sacar los colores que vas a ver a continuación. Para empezar con los gráficos, voy a empezar con los gráficos que son para variables de tipo categórico. En este tipo de variables incluiremos los gráficos de barras, el gráfico de pie y el gráfico de mosaico. El gráfico de mosaico es, como su nombre lo indica, a base de cuadros. Una opción útil que tenemos es convertir la frecuencia de la variable a porcentaje. Para eso podemos aprovechar la funcionalidad de R para trabajar las variables como vectores. La función table lo que hace es tabularme mis datos respecto a los diferentes niveles de la categoría, que serían hombres y mujeres, que se clasifican como 1 y 2. Aquí lo que le estoy diciendo es cómo calculo un porcentaje. El control de cada categoría dado por la función table lo multiplico por 100 y lo multiplico por la cantidad de datos que se encuentran dentro de esta variable, y también lo estoy poniendo dentro de una función que se llama round para redondear cada porcentaje a un decimal, y lo guardo en una variable que se llama proporción género. Esta variable lo que me va a dar es los porcentajes de cada categoría, tanto para hombres como para mujeres. Aquí puedo ver que el 35.3% son hombres y el 64.7% son mujeres. Esto me va a ser útil después para agregarle la etiqueta a mis gráficos. Hago lo mismo también para la educación. La educación tiene 5 niveles que son de 0 a 5. Aquí puedo ver que el 8.1% de los contestantes contestó que su nivel de educación es 0, que sería que no estudiaron nada, y el 5 tiene estudios de graduado.
o trabajo de graduado, es el 20%. Para el gráfico de barras, tenemos que alimentarle nuestra variable categórica leída en forma tabular. Para que pueda funcionar correctamente, primero, esta variable ya está convertida a factor categórico y después le digo que me tabule ese factor. Si no está de esta manera, te va a marcar un error. El parámetro main es para indicarle el título principal del gráfico, con los parámetros xlab y ylab. X son las etiquetas en el eje X, que en este caso sería qué representa la variable a tabular, que es el género. Y aquí le agrego como comentario extra que la codificación 1 es para hombres, 2 es para mujeres. La etiqueta en el eje Y, si no lo pones, te va a poner el título en inglés, frequency, pero para que todo sea consistente, le digo que la etiqueta del eje Y es frecuencia para que también esté en español. La codificación que tengo en mi variable está como 1 y 2, pero sería más útil que me dijera hombre y mujer. Para eso le agrego el parámetro names.arg y le alimento un vector de datos con dos valores, hombre y mujer. El orden que le doy aquí es el mismo que debe aparecer cuando tabulamos la información. Este 1 que aparece primero corresponde a hombre y este 2 corresponde a mujer. Así cada barra va a estar etiquetada correctamente. Con el parámetro call asignamos colores a las barras. Como este gráfico me va a generar dos barras, le puedo alimentar un vector donde cada valor es un color diferente. Igual, el color que asignes tiene que ir en orden. De esta manera el color turquesa es para hombres y este color rosa es para mujeres. Si ejecuto este comando, me genera una nueva ventana. Puedo ver que mi gráfico de barras es vertical y las dos barras están separadas. De igual manera podríamos hacer el mismo gráfico, pero en vez de tabular la frecuencia, ocupo el porcentaje. Y eso me daría el mismo resultado, solamente que la barra de la izquierda es diferente. Aquí puedo ver que los hombres llegan aproximadamente al 35% aproximadamente y las mujeres pasan el 60%. El siguiente gráfico va a ser el gráfico de pie o el gráfico de pastel. El gráfico de pastel, lo primero que voy a hacer es crear un vector con las etiquetas, porque el gráfico de pastel por defecto te va a agregar solamente el nombre, pero yo le quiero agregar el porcentaje para que sea más descriptivo. Lo primero que voy a hacer es crear un vector con dos valores, hombre y mujer. Igual sigo el mismo orden como tengo los niveles de mi variable en forma de factor. Y con el comando paste, este comando lo que va a hacer es agregarle o le va a pegar directamente un texto. Pero como sigue siendo una operación de vectores, lo que va a hacer es va a hacer la misma operación para cada elemento dentro de este vector. Lo va a hacer para hombre y también lo va a hacer para mujer. ¿Qué es lo que le digo? A mi vector etiquetas le voy a pegar, ¿qué le voy a pegar? A sí mismo, porque estoy editando la variable sobre sí misma. ¿Qué voy a pegar? A esta primera variable, con estos valores, ¿qué le voy a agregar? Un guión. Después le alimento la tabulación de la proporción del género, o sea, debido porcentaje. Así lo que va a hacer es que me va a agarrar primero la etiqueta de hombre, seguido de un guión. Luego va a agarrar este número 35.3, ya lo tengo redondeado para que sea más legible. Luego le va a agregar este símbolo de porcentaje. El comando sep va a actuar como separador, me va a separar cada uno de estos elementos con un espacio vacío. Si tú le pones otro carácter, ese carácter va a ser el separador entre estos elementos. Si esto yo lo ejecuto una vez, va a agarrar el valor anterior de etiquetas. Ok, aquí tengo un error, me dice que etiquetas no fue encontrado porque no corrí primero este comando. ¿Qué es lo que hago? Ejecuto la línea 31. El valor actual de este vector solamente es hombre y mujer.
Después le agrego el cambio con el comando paste y lo vuelvo a imprimir. Y ahora puedes ver que ya está armado mi etiqueta: hombre 35%, mujer 64.7%. Y esto lo vamos a agregar a nuestro gráfico. El gráfico de pastel se hace con el comando py. Le vamos a alimentar la variable tabulada, en ese caso está en forma de porcentaje. Con main es mi título principal. Con la etiqueta labels le pongo lo que acabo de crear anteriormente. Y también le puedo agregar colores. Así puedo ver, al igual que en la gráfica de barras, que la mayor parte de los contestantes fueron mujeres. Estos gráficos los puedes guardar y también se pueden exportar. Lo puedes guardar como imagen JPG o PNG. Lo puedes copiar como imagen para después pegar en un Word, en un Excel, PowerPoint o en cualquier otro editor de texto. Si le das clic en Zoom, te abre la ventana en una más grande. Y si le das clic en Export, puedes guardarlo como una imagen o como PDF. En el caso de una imagen, te da el directorio donde lo quieres guardar, el formato, y puedes cambiarle también la dimensión, dependiendo de qué tan grande o qué tanto resolución ocupes para la imagen. El gráfico de mosaicos trabaja de manera muy similar. El comando es mosaic plot. Le vamos a alimentar la información de esta manera. El gráfico de mosaico sirve para dos variables categóricas. Vamos a ocupar este símbolo que se llama virgulilla, es el símbolo que aparece arriba en la ñ. ¿Qué le digo? Quiero mi variable género agrupada por educación. Me va a dar la tabulación. Tengo los mismos parámetros, que son main para el título principal, sub para un subtítulo o un pie en la parte inferior del gráfico, xlab, la etiqueta X, que correspondería a esta variable, a la que se pone primero, ylab, etiqueta en el eje Y, que correspondería a esta variable, la segunda que se pone después de la virgulilla, y lleva un color. Aquí podemos ver que el género está en el eje X. Entre más grande sea el cuadro, significaría que hay más personas que corresponden a esa categoría. Aquí puedo ver que esta categoría corresponde, este cuadro más grande corresponde al nivel de educación 3 y género 2, o sea, son mujeres. El nivel educativo más alto sería 5 y también los contestantes que fueron en su mayoría fueron mujeres. En el caso de variables numéricas continuas, tenemos gráficos de caja, histograma y correlación. Primero vamos a ver el gráfico de caja, es el boxplot. Aquí vamos a graficar la edad, que está definida desde un inicio como variable numérica. Tengo un parámetro main para el título principal, que es el que aparece aquí arriba en negritas. Con el parámetro horizontal true le digo que quiero mi boxplot en forma horizontal. Si no lo pones, por defecto va a aparecer en forma vertical. Le puedo asignar un color. En este caso, como solamente es una variable, va a ser una caja, lleva un solo color. Y en el eje X le asigno el subtítulo. Por lo regular va a ser el nombre de la variable o la unidad de medida. Aquí puedo ver cómo está la distribución de la edad para todos mis contestantes, donde la media está cerca aproximadamente 25, con algunos datos atípicos que después habrá que analizar para saber si realmente son atípicos o solamente es un grupo pequeño de datos que realmente no me van a afectar mis análisis. El gráfico de caja tiene la particularidad de que me pueda agrupar mi variable numérica por una variable categórica. Para hacer eso también vamos a ocupar este símbolo, la virgulilla de la ñ, para decirle quiero graficar mi variable numérica SAT-V por género. Esto va a ser muy útil para cuando queramos investigar si una variable por grupos sí sigue una distribución normal. Como aquí voy a tener dos grupos, una caja para hombres y otro para mujeres, también le asigno colores a cada uno por separado.
Aquí puedo ver que en el 1 correspondería a hombres, en el 2 corresponde a mujeres, y podemos ver que la media de la edad es muy similar a ambos. También puedo ver que la dispersión es bastante similar. En este caso podríamos inferir que la igualdad de varianzas, al menos para la calificación del test SAT-V, es similar. Habría que hacer un análisis de varianza para ver si es cierto, esto es cierto. Otro tipo de gráfico útil es el histograma. También tenemos que alimentarle una variable numérica. Tiene su parámetro principal de título principal con main, con xlab. Le digo cómo se llama esta variable, con ylab. En ese caso es la unidad de medida. ylab le digo que es la frecuencia, porque usualmente cada barra me indica el conteo cuántos individuos corresponden a ese intervalo. En el histograma se calculan intervalos. Aquí puedo ver igual que la barra más alta corresponde con la media, que es aproximadamente de 25, y habría más de 250 contestantes con una media de 25. Igual aquí podemos tomar en cuenta la referencia que les agregué en el curso de cómo interpretar correctamente un histograma para saber si tenemos datos atípicos, si hay una distribución normal o si la información fue manipulada. También le podremos cambiar el número de columnas con el parámetro encode. Le podemos agregar un comando extra que se llama breaks. Con esto le digo cuántas columnas quiero. Por defecto te hace un cálculo matemático, que es el tradicional para un histograma, pero a veces el cálculo no nos ayuda a ver o a visualizar si la variable se ajusta a una distribución normal o si existen datos atípicos. Podríamos probar asignándole, por ejemplo, si yo lo cambio a 5 columnas, la distribución se mantiene. También le puedo asignar, por ejemplo, más variables y ver cuál es la distribución resultante. Otro gráfico útil que podemos ver es el gráfico de correlación que hacemos con el comando plot. Primero le vamos a decir, el comando plot solamente funciona con variables de tipo numérico. Es posible ocupar una variable categórica, pero hay que primero transformarla a número para que pueda ser leída por ese comando. En este ejemplo voy a ocupar como variable x la calificación del test ACT, como variable y la calificación del test SAT-Q. Tengo los mismos parámetros main, xlab y ylab para título principal, etiqueta del eje x, etiqueta del eje y en este caso te estoy mostrando cómo ocupar el comando call con un if-else. Es una condicional. En este gráfico lo que voy a hacer es, quiero la correlación o la gráfico de dispersión de estas dos variables, pero también quiero que me muestre la dispersión por género. Aquí que es lo que le estoy diciendo, if-else, si la variable género es igual a 1, o sea, si son hombres, ponme el punto de color azul, y si no, porque son mujeres, ponme el color magenta. Entonces, aunque el gráfico me muestra la relación entre dos variables, con este parámetro en color puedo ver si existe una relación con una tercera variable categórica. También lo podemos asignar si fuera la variable a analizar numérica, si es superior o inferior a un intervalo. Aquí podemos ver la diferencia de los puntos. Todos los puntos en color magenta o en rosa vendrían siendo mujeres, los puntos azules serían los hombres. En algunos casos hacer esta distinción nos ayuda a encontrar un patrón dentro de los puntos. El comando par agrega parámetros gráficos adicionales. Con este argumento psh puedo cambiar la forma de los puntos. Si entras a la documentación de R respecto a qué significa psh y los valores posibles, vas a ver que hay diferentes formas. Lo que hago es, primero ejecuto la línea 67 para asignar este parámetro
y en el siguiente gráfico que cree le va a asignar ese parámetro gráfico al gráfico que voy a generar. Entonces, corro enseguida otra vez el comando plot y puedes ver ahora cómo los puntos han cambiado. Cambió de un círculo vacío a un círculo relleno, pero también existirán cuadros, rombos y triángulos, por ejemplo. Con el comando parse creamos gráficos de correlación para diferentes variables. Aquí le estoy diciendo que quiero todas las variables contenidas en mi objeto datos. También le puedo asignar un título principal que es gráfico de correlaciones en general para todas mis variables, y el color lo asigno de forma condicional para mis observaciones que son hombres y mujeres que estén separados. Aquí demoró un poquito en pensar porque son muchas variables. La recomendación sería que el gráfico se hiciera por partes si es que la base de datos tiene demasiadas, para que sea mucho más fácil de leer. Aquí podemos ver las correlaciones que existen entre las diferentes variables y saber si la correlación es fuerte, débil, moderada, nula, si es positiva o negativa. Tenemos también un gráfico de correlación 3D con el comando plot 3D, pero este gráfico se encuentra dentro de la librería RGL, que primero tenemos que instalar y después llamar con el comando library. Una vez que mandamos llamar esta librería, podemos ejecutar este comando. Le vamos a asignar mis tres variables, la que va en el eje X, la que va en el eje Y y la que va en el eje Z, así también como sus etiquetas X, Y y Z. Con size le digo el tamaño de los puntos, y el color también lo puedo asignar de forma condicional. En ese caso se te va a abrir una nueva ventana gráfica que podemos expandir. Este mensaje de error no es un error como tal, solamente me dice que la variable educación tiene un carácter no soportado porque no conoce el acento, pero no me causa un problema con la funcionalidad. Si expando esta ventana puedo ver la correlación de mis tres variables y lo podemos girar, lo podemos expandir, lo podemos rotar. Si pones una vista principal, aquí puedes ver que la variable educación no le agregó la etiqueta por ese mismo error. Para corregirlo le voy a cambiar este acento, lo vuelvo a ejecutar y ya puedes ver que la etiqueta sale correctamente. Si pones la ventana exactamente de frente a dos variables, aquí podríamos ver un gráfico de correlación en dos dimensiones, donde en el eje X tenemos la edad y en el eje Y tenemos la educación. Si lo volteas, ahora tendríamos el test ACT en el eje X y en el eje Y la educación. Los puntos se ven separados porque las variables de educación son categóricas. También la variable género puedes ver que me arroja puntos de diferentes colores. Si fueran las tres variables numéricas, sería una nube de puntos totalmente dispersa. La forma de interpretarlo es similar a la correlación en dos dimensiones. Entre los puntos más se acerquen a una línea recta indica una alta correlación lineal, pero debemos de recordar que también existen otro tipo de correlaciones que no son lineales. Por ejemplo, si los puntos llegaran a formar una parábola o una curva, en ese caso el mejor modelo a analizar ya no sería una regresión lineal. Por ejemplo, me serviría a lo mejor una regresión exponencial o una logarítmica o una regresión polinomial. Y por último, aunque no es un gráfico, podemos tener tabulaciones cruzadas con el comando xtabs y debemos de poner los datos en esta forma. Tengo este símbolo de la ñ y le digo que quiero de forma tabulada cruzada el género y la educación. En ese caso tengo dos variables de tipo categórico. Puedo ver que en el eje en filas
tengo el género 1 y 2, y por columnas tengo la educación, que va de 0 a 5, y así puedo ver cuántas personas hay dentro de cada categoría. Podemos ocupar también este comando para calcular la proporción de cada categoría. Si haces esto respecto a una variable numérica como es, por ejemplo, la edad, me agrupa los contestantes por género y por edad, pero para cada edad me dice cuántos hombres y cuántas mujeres existen. Para una correcta representación de esto, lo conveniente sería crear categorías donde en la edad se hagan intervalos para que sea más fácil de leer.